Las autoridades ucranianas estarían utilizando esta nueva ley de movilización que hemos comentado en anteriores videos para lograr acallar a los periodistas. ¿Qué clase de denuncias empiezan a llegar por parte de algunos medios ucranianos? ¿Y por qué esto empezaría a preocupar con respecto a lo que puede terminar pasando precisamente en la administración de Volodymyr Zelensky? Vamos a comentarlo. La redactora en jefa del medio ucraniano Kiev Independiente, Olga Rudenko, ha denunciado que las autoridades de su país están utilizando la movilización para silenciar a los periodistas. La redactora ha hecho estos comentarios respecto al reciente intento de entregarle un aviso de reclutamiento al periodista Evgeny Shulgat, después de que este último publicara una investigación sobre la compra de un apartamento de lujo por parte de la esposa de un oficial del Servicio de Seguridad de Ucrania. Es decir, hizo la nota, hizo la investigación, la publicó y al día siguiente lo solicitaron en el ejército. Lo que ha llamado la atención y ha declarado Rudenko, citada por el periódico The Guardian, es que esto es el uso de la movilización como una sentencia de muerte para los periodistas. Ha terminado agregando que desde octubre o noviembre muchos medios empezaron a sentir presión de las autoridades cuando algunas personas empezaron a básicamente tener un pensamiento que podría, por ejemplo, hablar del tema de las elecciones. Cuando algunos empezaban a pensar lo que realmente podría pasar y por qué el conflicto iba a ser utilizado para dilatar el proceso electoral, muchos de los medios de comunicación, sobre todo de este país, empezaron a sentir algo que no se vivía antes. Lo que llama la atención es que Ucrania debía celebrar elecciones presidenciales ya en marzo pasado, pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, suspendió los comicios con el argumento de la ley marcial que rige en el país desde el inicio de la invasión de Rusia en febrero del 2022 y la movilización general de la población. Pero lo que empieza a llamar la atención es que de un tiempo a esta parte se ha visto como la invitación, entre muchas comillas invitación, para que los diferentes ucranianos se unan al ejército, sobre todo están recayendo en los periodistas. Una acusación bastante fuerte que aparentemente algunos países de Occidente no quieren escuchar, pero otros sí. Como es el caso, por ejemplo, de Hungría, quien ha salido al frente a decir que ellos van a quedarse fuera del nuevo fondo de la Alianza Atlántica para Ucrania, que no le van a dar un centavo a la administración de Zelensky. Ucrania ha dicho entonces que va a luchar por no participar en el nuevo fondo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de cual ellos son parte, para poder ayudar, en este caso, de manera militar a Ucrania. Esto ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. El 30 de abril, Budapest había recibido información de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, estaba buscando recaudar unos 100.000 millones de dólares de los países miembros del bloque en el marco de la nueva iniciativa, según ha declarado Szijjártó, lo cual algunos decían que era una estrategia por parte de la OTAN para tener una base de dinero importante para seguir ayudando a Ucrania, a pesar de que, por ejemplo, salga electo Donald Trump. El alto diplomático húngaro ha asegurado en un mensaje de video publicado incluso en las redes sociales que él va a luchar durante todas las negociaciones para que Hungría pueda mantenerse al margen de esa locura, del suministro de armas, del entrenamiento del ejército ucraniano y de la recaudación de esos 100.000 millones de dólares. Se prevé que el dinero del fondo vaya destinado a Kiev durante los próximos 5 años. Una suerte de estrategia que curiosamente es lo que dura el mandato presidencial en Estados Unidos. Lo que comenta el propio Péter Szijjártó es que esto significa que la OTAN espera prolongar la guerra por 5 años más, y él conoce muy bien los riesgos de lo que esto podría conllevar. Un escenario bastante preocupante en el cual ya se empieza a vivir la división ya no solo dentro de la Unión Europea, sino dentro de la propia OTAN. El gobierno de China ha advertido que Estados Unidos está provocando el choque de países tras definir el espacio como el teatro de operaciones militares. ¿Qué es lo que sucede? Estados Unidos define abiertamente el espacio como una zona de combate, aumenta su capacidad militar en el espacio y provoca la confrontación entre los grandes países. Esto señaló el Ministerio de Exteriores chino, precisamente al hablar de las recientes declaraciones del Pentágono sobre las armas antisatélite, tanto de China como de Rusia. Más temprano, un alto cargo del Departamento de Defensa estadounidense había afirmado que China y Rusia supuestamente desplegaron armamento antisatélite en el espacio y también en tierra.
Estados Unidos repite constantemente durante largo tiempo su vieja teoría de la amenaza espacial china, calumnia y denigra a China, pero con esto solo busca justificar su propia capacidad militar en el espacio y mantener su dominio militar, terminó remarcando la Cancillería china, lo cual nos demuestra el tenso escenario que realmente se está viviendo. La entidad ha calificado a Estados Unidos como la peor amenaza de la seguridad espacial y el mayor promotor de la militarización del espacio, y también el tema de convertir un teatro de operaciones militares precisamente en el espacio. Ahora, el Ministerio de Exteriores de China ha destacado que su gobierno aboga por un uso pacífico del espacio, se opone a una carrera armada y busca pues facilitar las conversaciones para la firma de un convenio internacional vinculante sobre el control de armas en el espacio para lograr mantener la paz y la seguridad. Pero, en este caso, lo que ha terminado subrayando la administración es que está instando nuevamente a los estadounidenses a parar la propagación de declaraciones falsas, parar el incremento de su arsenal y los preparativos para una guerra en el espacio y asumir verdaderamente la responsabilidad debida. Algo que llama la atención porque no es solamente el argumento de China, sino también el de Rusia. Y es que la administración de Vladimir Putin ha visto la necesidad de salir al frente a decir que por si acaso ellos están listos para firmar un acuerdo sobre la prohibición de todas las armas en el espacio. Esto es lo que ha dicho el embajador ruso ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. De manera literal, él ha comentado que, para que conste, él dice que le gustaría declarar nuevamente que están preparados para firmar un acuerdo internacional vinculante trimestralmente. Incluso pueden hacerlo mañana. Un acuerdo que contendría una prohibición completa de la colocación de armas de cualquier tipo, no solo armas de destrucción masiva, en el espacio exterior. Estas armas de destrucción masiva ya están prohibidas por el Tratado sobre el Espacio Exterior, dijo Nevencia durante una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. La administración rusa no es tonta, hace este tipo de declaraciones para meter presión precisamente a Estados Unidos, que está argumentando exactamente lo contrario con respecto al armamento que podría tener en el espacio tanto China como Rusia. De hecho, más temprano, Rusia había vetado el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, patrocinado por Estados Unidos y Japón, que prohíbe el uso de armas de destrucción masiva en el espacio exterior. Claro, esto hay que tomarlo también con pinzas, sobre todo por la propia estrategia de Rusia, que hace esto, pero después dice que está listo para firmar un acuerdo. A principios de abril, Washington presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que propone prohibir las armas nucleares en el espacio. La resolución, curiosamente, insta a los países a comprometerse a no desarrollar armas nucleares ni ningún otro tipo de armas de destrucción masiva destinadas a ser desplegadas en órbita, reafirmando la expectativa de que los países cumplan plenamente el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. Otros detalles del proyecto no se dieron a conocer, pero en aquel entonces el embajador adjunto de Rusia ante la ONU lo calificó como alejado de la realidad y acusó a Estados Unidos de otra maniobra propagandística mediante un proyecto de documento muy politizado. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.